Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Carrera, soy cirujano maxilofacial. Gracias por la invitación de Somos Cirugía Bucomaxilofacial. También gracias a mi amigo Néstor Heredia. Este es un tema de gran relevancia que concierne mucho a los odontólogos, a especialistas también. Uno de los objetivos principales de esta conferencia, bueno, es mostrarle un poco sobre la apnea obstructiva del sueño. Muy común, a pesar de que es poco nombrada, es muy común en nuestros pacientes y bueno, aquí vamos a ver cómo se puede hacer un manejo odontológico y también a nivel de los especialistas de cómo llegar a estos tipos de pacientes. Yo soy egresado como odontólogo de la Universidad de los Andes en Mérida en el año 2008. Ahí conocí a mi amigo Néstor Heredia y me formé en el Hospital Domingo Luciani, un hospital que queda en Caracas, un hospital conocido por su cantidad de traumas, y salí en el año 2015. Ahora ejerzo en el Hospital Raúl Leoni en la parte pública y en varias clínicas aquí en Puerto Ordaz, que las conocí, en la clínica Chilemés. Antes de hablar de la apnea obstructiva del sueño, vamos a hablar un poco sobre la patología obstructiva respiratoria. La patología obstructiva respiratoria es todo fenómeno o todo proceso inflamatorio o tumoral que pueden causar obstrucción del paso de aire a través de nuestras vías aéreas. Por ejemplo, un crecimiento de las adenoides, un tumor, un exceso de tejido a través de la glotis, base de lengua o la posición de la mandíbula. Todo eso puede generar una obstrucción de la vía aérea. En esta cefálica lateral vemos la columna que está en color rojo y color verde. Es el paso de aire a través de la vía aérea superior. El aire entra por las fosas nasales, se dirige por los cornetes, por los senos, y baja a través de la nasofaringe hacia su destino, que sería los pulmones. Todo eso es la vía aérea. En esta tomografía con reconstrucción 3D vemos también en 3 dimensiones cómo el volumen, el paso de aire a través de la vía aérea superior hasta llegar a la tráquea y entrar a los pulmones. Entonces, para comenzar rápidamente, vamos a hablar un poco de anatomía. La vía aérea está compuesta por tres segmentos. Sería la nasofaringe, que comprende toda la parte superior de la cavidad y posterior de la cavidad nasal. Está también la orofaringe, que es lo que vemos cuando el paciente abre la boca, que comprende desde del velo del paladar hacia aproximadamente la glotis como tal, y la hipofaringe, que comprende ya es la laringe como tal hasta la entrada de la tráquea. Entonces, patología obstructiva respiratoria tiene nombre cuando hay una interrupción del paso de aire, que puede ocurrir de dos formas, de forma aguda y de forma crónica. De forma aguda es cuando es un proceso que es sumamente reciente, es decir, que tiene días de evolución. Y de forma crónica es cuando ya tiene bastantes días de evolución, meses o años, lo cual la apnea obstructiva del sueño forma parte de las crónicas. Como podemos ver en este video, el paciente clase 2 es un paciente que presenta patología obstructiva respiratoria. Ahí se ve como este adelgazamiento de la columna de aire, y es debido también por la posición de la mandíbula. Ojo, no todo paciente clase 2 es paciente de apnea obstructiva del sueño, pero sí es un paciente con una patología obstructiva respiratoria. Entonces, ¿por qué el roncar? ¿Por qué la apnea obstructiva del sueño? Bueno, esto es un fenómeno que fue estudiado a partir de 1967, donde a partir de muchos estudios se han determinado muchas formas de cómo tratarlo y también qué lo puede producir. En esta revista, que es la revista del sueño, en el año 2015, en el análisis morfológico de la mandíbula y sobre los tejidos blandos de la vía aérea, todos estos estudios fueron hechos por resonancia magnética, y es para estudiar la apnea obstructiva del sueño. Aquí se determinó que los factores anatómicos como la posición de la mandíbula y la obesidad son los más predisponentes. Es decir, un paciente que sea clase 2 y aparte sea obeso es un paciente típico para una apnea obstructiva del sueño. 3 cosas que recalcar también es que en el estudio se demostró que del 15 a 30% de los pacientes pueden padecer de hipertensión arterial
antes de los 5 años de la apnea obstructiva del sueño o ya lo padecen. También esto produce un infarto al miocardio en un 40% de estos pacientes, y también la mayoría de los pacientes que tienen somnolencia nocturna es a causa de la apnea obstructiva del sueño. Otros estudios también basados en la evidencia y revisiones sistemáticas también muestran de cómo el paciente también puede producir, tiene unas complicaciones preoperatorias o cuando se va en momento de intubar. Son pacientes de vía aérea difícil. También ellos determinan de que todo paciente que tenga estos mismos factores como antes nombrados son factores que tienen total posibilidad de apnea obstructiva del sueño. También la parte de neurocognitiva también se muestra en este artículo mostrado expuesto en 2020, cómo también afecta también la capacidad de las funciones motoras y las funciones también de aprendizaje cuando los niños o los adultos sufren de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ya en la parte de síndromes de apnea obstructiva del sueño es llamado síndrome porque son varios fenómenos que producen patología, este problema. No solamente es uno, es una sucesión de manifestaciones clínicas que lo producen. Para mostrarle, esto es una vía aérea normal. Se puede observar de cómo el flujo de aire pasa desde afuera a las fosas nasales o a través de la boca y su paso a través de la orofaringe hacia la laringe, y los efectos del paladar blando y también de la glotis hace que pase aire hacia los pulmones. Por supuesto, cuando el paciente duerme y intenta hacer relajación, los músculos que se encuentran en los suprayoideos que se encuentran por debajo de la mandíbula se relajan tanto que la lengua se va hacia atrás. El paladar blando obstruye también el paso de aire y también la glotis se cierra, lo cual hace que el aire se quede totalmente estancado y no pase hacia los pulmones. Entonces, ¿qué ocurre este fenómeno? Hay un estudio que se llama la polisonografía, que es un estudio que tiene varios medidores. Le voy a explicar rápidamente. Escuchen el sonido de la respiración de este paciente, el momento de entrar el aire a los pulmones, de inhalar y exhalar. Aquí presenta 2 cintas de medición a nivel de tórax y abdomen, de cómo se expande el tórax. Vemos también aquí la actividad del sueño a través de electroencefalograma. Veo también el sonido que produce y vemos también las pulsaciones del corazón por minuto y también la saturación de oxígeno. Llega un momento que el paciente, cuando la lengua llega a la parte posterior de la faringe, no hay paso de aire y el paciente entra en total apnea, es decir que no puede respirar. En este momento la saturación de oxígeno, como pueden observar, comienza a disminuir, a bajar a 92, 93. La presión arterial también, la frecuencia cardíaca también comienza a disminuir. No hay sonido tampoco de la respiración. Y llega un momento cuando esta apnea puede durar de 15 hasta 30 segundos. Y el paciente está durmiendo inconsciente del fenómeno que está pasando. Vemos como también las cintas de medición del tórax y del abdomen no hay movimiento, no se produce nada de expansión pulmonar. Y mira la saturación de oxígeno, 76%. La frecuencia cardíaca también disminuye hasta 40 pulsaciones por minuto. Y la saturación de oxígeno también comienza a disminuir. Llega un momento que por defensa del cuerpo, el paciente se despierta y comienza nuevamente el flujo de aire. Entonces, como les nombré, el paciente se despierta, sale de su sueño profundo y se vuelve otra vez a quedar dormido y vuelve otra vez a producirse los fenómenos de obstrucción de la vía aérea. Ahí comienza otra vez, vuelve a ocurrir. Estos episodios pueden ocurrir muchas veces en la noche, se vuelve otra vez a despertar. Un paciente que no descansa, es un paciente que está totalmente fuera de su sueño REM, de un sueño profundo de descanso. Entonces, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, el nombre fue cambiado por síndrome de apnea o de hipopnea del sueño. Es decir, que hay muchos tipos de apnea obstructiva del sueño. Los episodios pueden ocurrir, como el nombre, de 14 a 15 episodios, que sería una forma leve.
Si la apnea ocurre de 15 a 30 veces, en el momento de dormir es un episodio, son moderadas. Y si ocurre más de 30 episodios, es también una apnea obstructiva del sueño muy severa. En los adultos, bueno, para nombrar un poco esto rápidamente, el 20 a 30% ocurre en los hombres, del 10 a 15% en las mujeres. Dicen que los afroamericanos también son los que más padecen de esta patología. Aumenta con la edad, por supuesto, por la falta de tonicidad de los músculos que se encuentran a nivel de que rodean la faringe y también la base mandibular y, por supuesto, la obesidad. No solamente ocurre en adultos, también ocurre en niños. Más que todo por la hipertrofia de las adenoides, la posición al dormir y, por supuesto, también que hay pacientes o niños con hipoplasia mandibular. Como este niño, igualito, fue conocido también en los infantes. Entonces, en los niños puede ocurrir de 1 a 5% a cualquier edad. La edad más frecuente es entre el rango de 2 a 6 años. Hay muchos trastornos conductuales por el mal descanso, por el mal dormir. También ocurre también el problema de la hipertrofia de las adenoides, es decir, que las amígdalas también aumento de las amígdalas debido también al proceso de respiración y también la obesidad en los niños. Manifestaciones clínicas en el adulto y también en los niños. Bueno, somnolencia diurna excesiva. Ese paciente que va al trabajo, que maneja o que va a sus actividades con sueño en el día. También ocurre que los ronquidos fuertes, tanto que se puede escuchar hacia otra habitación, con nuevos parámetros de que si se escucha fuera de su habitación es una apnea muy severa. Episodios observados también, pausas durante el sueño, más que todo a nivel de la pareja, o ve que su pareja se queda como en total silencio o sin movimiento a nivel de la respiración y el paciente se asusta. También ocurre un despertar brusco cuando el paciente se siente asfixiado, se levanta como desesperado. También sufren de boca seca y también con dolor de la garganta debido al paso de aire directamente o la falta de dificultad de aire que se queda acumulado. Y dolor de cabeza por la mañana. La migraña es muy común en nuestros pacientes. También tenemos dificultad para concentrarse durante el día, la parte de neurocognitiva, el cambio de humor, por supuesto, mal dormir, hace que el paciente se levante de mal humor o esté también bajo depresión. Presión arterial alta, todos los pacientes que tienen obstructiva del sueño, que tienen a tener hipertensión, sudoración nocturna y disminución del líbido también. Vemos en este caso cómo ocurre en los niños. En los niños ocurre más que todo cuando son los niños con paladar ojival o que llaman con respiradores bucales. La respiración bucal es que el niño no puede dormir, no puede respirar bien por la nariz, tiene que respirar por la boca, entonces la lengua se va hacia atrás, se protruye la lengua, una protrusión de la lengua, comienza una dilatación o un relajamiento de los músculos a nivel de la cavidad bucal, la arcada se forma en B, pues es muy común en los pacientes de respiradores bucales, como se observa la arcada en esta forma, y por supuesto, al momento de tragar o deglutir hay una falta de posición o una malposición de la lengua, la cual produce una obstrucción de la base de lengua con la pared de la orofaringe, y esto evita que el aire no circule correctamente. Entonces la parte de fisiopatología, bueno, donde tenemos que la luz de la faringe se puede cerrar por el factor muscular, como les mostré, es decir, que falta de tonicidad muscular. El factor anatómico es la posición de la mandíbula, la posición de la lengua, y el factor neurológico es que cuando el paciente se encuentra bajo depresión o sueño profundo, bajo estrés, puede también generar ese cierre de la orofaringe. También tenemos que hay obstrucción de la vía inspiratoria durante el sueño, disminución de la actividad de los músculos también, resistencia del paso de aire y colapso de las paredes de la faringe que antes hemos nombrado. El diagnóstico, bueno, la mejor forma de diagnosticar a estos pacientes sería a través, que son pacientes que roncan, pacientes que son obesos y tienen mucha somnolencia diurna. Son pacientes que van en el camino directo a padecer apnea obstructiva del sueño. Tenemos este caso, un paciente que es respirador bucal, bajo diagnóstico, que uno busca por internet. Es un paciente que él mismo dice que para correr tiene que correr con la boca abierta. Sin embargo, es un buen deportista.
Entonces, los datos más importantes para determinar en la parte física si el paciente presenta una apnea obstructiva del sueño con una patología respiratoria son pacientes con las amígdalas hipertróficas, una voz nasal, una rinolaria que llaman, respiración oral, retrognatia, mandíbula pequeña hacia atrás, hipoplasia maxilar, el maxilar también puede estar retraído, el paladar ojival, como le mostré en el caso de los niños, la macroglosia, que es la lengua bastante grande, y la hipertrofia amigdalina, que puede cerrar parte de los pilares bucales amigdalinos. Tratamiento, bueno, esto es importante saberlo, el tratamiento es multidisciplinario, no solamente un especialista puede estar a cargo de estos pacientes, y uno tiene que tener unas medidas generales. El tratamiento más conservador, o más conservador es el CPAP o el BIPAC. El CPAP ahorita muy conocido porque se utiliza mucho con el problema del coronavirus, es un dispositivo que va directamente en la vía, que cubre las fosas nasales, y el CPAP bajo presión hace que el aire entre y pueda vencer la parte de la barrera muscular que obstruye la vía aérea. CPAP, hay muchos tipos de dispositivos. Este video informativo vemos que pueden cubrir la boca, pueden cubrir la nariz, hay de todos los tamaños. Por supuesto, es un matapasiones, la pareja viendo a su pareja, a su esposo o a su esposa con esas mangueras conectadas en la boca y en la nariz, lo que llaman un matapasiones. Vemos también aquí que hay para adultos, hay también para niños, y por supuesto, forman parte también los conservadores. También la aparatología ortodóntica, es decir, acomodar un poco la oclusión, las estructuras dentarias, pueden ayudar un poco para corregir la apnea obstructiva del sueño, las férulas intraoclusales y también los dispositivos también intermandibulares. La ortodoncia, en estos casos, en estos pacientes, muchos pacientes no son corregidos de manera oclusal o funcionalmente, sino son compensados. Este paciente vemos que, a pesar de su exceso vertical y su de perfil recto, presenta una retroclinación de los incisivos superiores y una proclinación de los incisivos inferiores, ocasionando que un paciente, a pesar de que es clase 2, es compensado ortodónticamente. Lo ideal es compensar al paciente y llevarlo a clase 1. Las férulas, ahorita están muy de moda las férulas. Las férulas son dispositivos que se colocan intermaxilar. Eso hace que el paciente tenga un poquito una mordida abierta, lo cual hace que el flujo de aire sea mayor. Hay también férulas que tienen rodetes o dispositivos para poder hacer la pterodesviación. Aquí se ve en esta fotografía cómo está una férula colocada intermaxilar. Y por supuesto, esta férula intermaxilar se ve como hay una mordida abierta en este lado de esta fotografía que es con el dispositivo y cómo puede ampliar un poco la vía aérea. Este tipo de dispositivos no son tan funcionales, porque en este artículo que es de marzo de 2020, muestra de cómo estudios dicen que el CPAC, es decir, el equipo ventilatorio, es mucho mejor que las férulas intraoclusales. Otro tratamiento que no los he visto, que es la colocación de un sensor a través de el abdomen y también en submandibular, por debajo de la mandíbula, donde cuando el paciente deja de expandir el tórax y el abdomen, se genera un impulso nervioso a nivel de base mandibular, lo cual hace que el paciente se despierte y otra vez vuelva a formar o respirar normalmente. La cirugía, bueno, la cirugía es siempre importante ver los planes de tratamiento que se puede indicar al paciente. La cirugía tiene que ser multidisciplinaria. No, una cirugía puede corregir problemas en la mayoría de los casos, pero siempre se necesitan otros tipos de especialistas. Por ejemplo, en el caso de ORL, puede realizar una traqueostomía con pacientes muy severos, la sectordesviación, cuando hay problemas de la vía aérea superior a nivel nasal, cuando tiene el tabique o desviada, la tobenectomía, que cuando hay una hipertrofia de las cornetes, la uroplastía, que es recorte de la úvula, y la glossopexia, que es la disminución del tamaño y la posición de la lengua en una posición más hacia anterior para que no ocluya
la orofaringe y deje pasar el aire. En la parte de cirugía maxilofacial, bueno, la cirugía ortognática es el estándar, que es el principal tratamiento para el apnea obstructiva del sueño. El avance mandibular, el mentoplastia de avance, la faringoplastia, que es la expansión de los pilares faringios, la glosopexia, la colocación de la lengua un poco más hacia adelante a través de la tracción muscular, la glosopectomía lateral y medial, que es la disminución del tamaño de la lengua, la mioplastía, que es el recorte o el modelado de la lengua también, y la expansión maxilar. Esto lo que hace es genera que haya un poquito más de vía aérea superior y paso de aire. También tenemos aquí estos artículos que fue en el año 2015, donde dice que la cirugía ortognática tiene un buen efecto sobre la vía aérea superior, más que todo con el avance mandibular. Dice que el 25% de los pacientes que se le hace un avance mandibular son corregidos la apnea obstructiva del sueño en la mayoría, 85%. Es decir, de todas las cirugías, la que tiene mayor efecto es el avance mandibular. Ya conocemos cómo es el avance que se realiza a través de cirugía ortognática, una esterectomía sagital de rama. Aquí vemos un avance de mentón y también de esterectomía sagital de rama, cómo podemos corregir y aumentar la distancia que hay del cuello del mentón. Y por supuesto otro tratamiento como una metoplastía modificada, donde se saca la parte central del mentón para estirar los músculos genioglosos y poner la lengua un poco más hacia adelante. También tenemos tratamientos complementarios, por ejemplo, dispositivos ya antes nombrados, la oxigenoterapia nocturna, colocar el oxígeno al paciente, purificadores de aires, que eso es lo que permiten que lo que causa alergia o disminución o tracción del broncoespasmo se han disminuido, y también los esteroides de colocación nasal. Eso abre totalmente la vía aérea superior. Complicaciones de la cirugía, bueno, la derivada de la anestesia, daños por otras arterias, también la hemorragia, de las estructuras, pero lo más conocido que puede ocurrir en una cirugía, desde el dolor faríngeo hasta la infección. Por eso este círculo que estoy mostrándoles es lo más importante. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, una hipopnea, aparte de producirse hipoxia en el paciente, también ocurre una hipercapnia, es decir, que hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre, hay una acidosis metabólica, produce una hipertensión arterial, aumento de la tensión, también un metabolismo de los órganos diarios, por ejemplo, pueden estar aumentados porque secretan catecolaminas, lo cual puede producir vasoconstricción o secreción de adrenalina, de dopamina, otros tipos de neurotransmisores. Por supuesto, el déficit de atención ocurre debido a que no hay descanso, la somnolencia, que el paciente pasó el tiempo con sueño todo el día, y por supuesto el libido y la sexualidad también son afectadas. En pediátricos, ¿qué se pueden ser pediátricos? Bueno, lo más conocido es la distracción osteogénica, es cuando uno hace cortes, secciones sobre la mandíbula y coloca dispositivos para ir aumentando poco a poco, gradualmente a diario, el segmento mandibular. Hay un estudio realizado en el año 2014 donde dicen que pacientes que son diagnosticados con tomografía y polisonografía se les realizó la colocación de distractores osteogénicos porque tenían apnea obstructiva del sueño, consiguiendo resultados favorables. También este caso, que son 73 niños manejados con distractores mandibulares, donde tuvieron un efecto sobre aéreo superior. Vemos este caso es el conocido del posgrado, donde vemos un paciente con una anquilosis, también vemos un paciente con una deficiencia, una hipoplasia a nivel mandibular, y vemos que se le coloca un dispositivo tipo de mandibular. Aquí también se observa cómo el dispositivo es activado, luego de activación cómo llega casi un contacto interincisal, maxilar y mandíbula. En la tomografía de antes vemos cómo se observa la hipoplasia en la mandíbula con la anquilosis a nivel articular, y como vemos cómo la cantidad de tejido que se ha ganado al momento de la colocación del distractor. Y por supuesto vemos en esta rayo X panorámica los 2 centímetros que se ganó a nivel mandibular, de avance mandibular. La foto de antes y la foto de después.
Leo, estamos a 10 minutos. Ok. En la parte de cirugía ortognática vemos un paciente también con un exceso vertical maxilar. Vemos también un paciente muy común, los pacientes que se observan que tienen ojeras, que se ven que no descansan bien. Paciente con una hipoplasia mandibular, mandíbula pequeña, falta tonicidad de los músculos de los labios. Y vemos también una mordida clase 2. Cuando vemos un overjet, que la distancia que hay de los incisivos inferiores a los superiores es aproximadamente de 12 milímetros. Aquí vemos en esta vista frontal de la oclusión de la boca del paciente, luego de manejado con ortodontia, se va a un avance mandibular. Se realiza dos medidas sagittales bilateral del rama y, por supuesto, aquí se observa cómo la distancia que se ganó aproximadamente de 1 centímetro, 10 milímetros de avance de mandíbula. Aquí vemos la cefálica lateral antes y después, como llegamos casi a una mordida, que ya una mordida clase 1, avanzamos bastante en tejidos duros y tejidos blandos. Y otra cosa que queremos mostrar es la posición del hueso yoides, que se encuentra antes del procedimiento, como se encontraba a esta distancia, con una vía aérea que se nota a nivel de la sombra oscura, como se observa que está mayor aumentada a nivel del avance mandibular. Antes y después del avance mandibular. Antes y después del paciente. Este es el paciente hoy en día. También tenemos este artículo donde nos muestra que 88 pacientes que se ha seguido por 12.5 años tienen una tasa de éxito en el avance mandibular en el caso de la apnea obstructiva del sueño. Otra paciente, típico en los pacientes, ojeras prominentes, falta de descanso, una incompetencia labial, respiradores bucales. Y vemos que este paciente también fue llevado a cirugía ortognática. Este paciente lo llevamos a primero una anatomía LEFOR 1, donde hicimos una sección y una impactación del maxilar. Luego de la fragmentación e impactación del maxilar, hicimos la fijación del maxilar en una posición más superior y hacia adelante, hacia anterior, y luego hicimos una anatomía sagital de rama y lateral, por supuesto, donde colocamos placas y tornillos y llevamos al paciente a una oclusión colocando una terminación de una mentoplastía. Este es el después, la panorámica después del paciente, como podemos ver, material de osteosíntesis en posición, y este es la cefálica lateral del paciente. Antes y después podemos observar que hay un aumento de la columna de la vía aérea, del paso de aire de la vía aérea a nivel de este tipo de imagen. Ahí se ve el antes y se ve el después como hay un aumento en ese espacio. Fotografías antes y después, antes y después. Este paciente también, paciente clase 2, paciente se le hizo una osteotomía sagital de rama bilateral, también se le realizó una mentoplastía. La mentoplastía al momento de avanzar también lleva los músculos genioglosos y genioides un poco más adelante, también haciendo un poco más de espacio sobre la vía aérea. Vemos la fotografía después del paciente con la superposición de la fotografía, donde vemos el avance de la mandíbula, la mejora de la oclusión de un paciente clase 2 llevado a clase 1, y por supuesto en esta tomografía podemos ya en evidencia, en este corte sagital, la cantidad de espacio de aire, paso de aire donde que se observa luego de las antes y después de la cirugía. El volumen en este tipo de imagen se puede observar y medir cuánto se ganó. Por ejemplo, si hacemos la pared posterior de la faringe hacia la glotis, observamos que antes tenía 4.11 milímetros, ahora se ganó 8.2, casi se duplicó el espacio. Si hacemos la parte posterior de la nasofaringe, más o menos de la vértebra del axis hacia el paladar blando, antes tenía 6.4, ahora tiene 13.5 de espacio de la nasofaringe. Y si vemos esta fotografía, una superposición en 3D del volumen de aire que puede entrar, se observa que aumentó drásticamente el espacio de la vía aérea. Antes y después del paciente. Y como conclusiones tenemos que lo importante de todo es conocer la fisiopatología de estos pacientes. Son pacientes muy comunes. Hasta muchos profesionales padecen de tipo de apnea obstructiva del sueño, hasta nuestros familiares, y a veces no lo tomamos en cuenta.
También hay que ver si aparecen enfermedades sistémicas asociadas como la hipertensión arterial, mucho cuidado con el infarto del miocardio. La elaboración de plan de tratamiento es muy importante, acuérdense que todo es multidisciplinario, y también manejo de varios especialistas. Hay que incluir también el neurólogo, hay que incluir el otorrino y también a nosotros como cirujanos maxilofaciales. Siempre llevar al paciente de lo conservador, de un tratamiento de ortodoncia hasta de colocación de una férula o un CIPAC hasta un procedimiento radical. Pero tampoco no hay que poner pollitos de agua tibia en tratamientos que no funcionan. Importante de todo es seleccionar la cirugía adecuada, qué cirugía se va a realizar, y se va acompañado también de una mielectomía, una tonsilectomía o una glosopexia. Todo eso tiene que ser parte del plan de tratamiento. Importante, cirugía interdisciplinaria, odontólogo, ortodoncista, cirujanos maxilofaciales, otorrinos, neurólogos, que pueden entrar a este tipo de cirugías. Bueno, muchas gracias por su atención. Terminamos 4 minutos antes y bueno, cualquier cosa, está en mis redes sociales y estamos a la orden.